Bien, vamos a ver en forma práctica qué significa crear un motor de base de datos basado en SQL Server sobre máquinas virtuales en Microsoft Azure. Aquí estamos en un resource group totalmente en blanco que se llama AZF SQL Server RG, en donde vamos a hacer un clic en agregar recursos, en Add. Aquí vamos a buscar en el Marketplace Azure SQL. Van a notar que siempre vamos a buscar lo mismo, Azure SQL, para acceder a todas las opciones de SQL de Microsoft SQL en Azure específicamente. Le vamos a dar un clic en Create y aquí nos vamos a encontrar con este asistente que tiene tres opciones. Crear bases de datos o SQL Databases, crear instancias gestionadas o manejadas por Microsoft o SQL Managed Instance, o generar máquinas virtuales que tengan SQL preconfigurado. Vale aclarar que yo podría instalar máquinas virtuales completamente vacías de software y sobre eso hacer una instalación de SQL Server sin ningún problema, ya sea en una instancia sin clúster o una instancia con clúster, ¿no? Pero aquí vamos a hacer utilización de las imágenes que ya están ready, listas específicamente sobre Microsoft Azure y sobre máquinas virtuales. Noten que tengo diferentes tipos de versiones. Por ejemplo, SQL Server 2019, Windows Server 2019. Tengo una licencia free de SQL 2019 Developer en Windows Server 2019. Tengo una imagen de SQL 2019 Enterprise estándar, después Bring Your Own License, esto es cuando ya tenemos nuestra licencia y queremos instalar una versión Enterprise o estándar. Y luego tengo también SQL sobre Linux, sobre Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, SUSE, SQL Server 2017. Bueno, tengo diferentes, fíjense, todas las opciones que tengo disponibles. Esta es una manera que tengo de avanzar sobre las opciones de SQL en máquinas virtuales. Vamos a elegir para mostrar el asistente la imagen de SQL Server 2019 Enterprise sobre Windows Server 2019. Vamos a darle un clic en Create y noten que el asistente es muy similar a algo que ya estamos acostumbrados, que son las máquinas virtuales, básicamente. Tengo que elegir la suscripción, un resource group que podría ser uno nuevo o podría estar eligiendo uno existente. Me pide el nombre de una máquina virtual, por ejemplo, AZF SQL Server VM, por ejemplo. Una zona, si quiero configurar opciones de disponibilidad, que ya sabemos qué es lo que significa. La imagen, me va a estar utilizando la imagen relacionada con SQL Server Enterprise 2019. Voy a poder elegir un tamaño para mi máquina. Todo esto ya lo conocemos, inclusive la opción híbrida de licenciamiento para Windows Server. Pero nos vamos a concentrar en un paso específico que es este de aquí, SQL Server Settings, que es lo novedoso que tiene. Noten que en esta opción de imagen preconfigurada con SQL tengo la posibilidad de, primero, configurar la conectividad de SQL, que de alguna manera me automatice la configuración de la conectividad. Si voy a querer que la conectividad sea local dentro de la máquina virtual, privada dentro de la Virtual Network o pública desde Internet, es decir, que pueda acceder con un SQL Management Studio a través de Internet. Estas no son opciones especiales de SQL, sino que son opciones que se configuran, pero el asistente me permite de alguna manera ganar velocidad y preconfigurarlo. Puedo configurar el puerto. Si quiero habilitar o no autenticación SQL, esto sucede durante la instalación de SQL Server. Son opciones que yo tengo durante la instalación. Y aquí el asistente de creación de la máquina virtual con la imagen de SQL me permite de alguna manera ganar velocidad. Esto es interesante, si quiero integrar o no, integrarme o no con un Azure Key Vault para gestionar los secretos de mi SQL. Por un lado, tenemos las opciones de seguridad y por otro lado tenemos opciones de storage. Noten que la configuración que me propone dentro de una máquina virtual basada en SQL incluye separación de discos entre datos y logs. Y también un disco separado para TempDB. De hecho, aquí yo puedo
optimizar esto para transacción, para procesamiento transaccional, y puedo cambiar esta configuración. Si hago un Change Configuration, lo que me va a permitir es elegir qué tipo de configuración de storage quiero. Si quiero mantener la optimizada para procesamiento transaccional, en donde me propone un disco para datos, un disco para log y un disco para TempDB, puedo ir a un uso general, que básicamente este uso general me cambia la configuración del log storage, la comparte con el de datos, ¿sí? Noten que esta es la diferencia que teníamos, fíjense el pequeño detalle. Acá, usar un disco separado, compartir. Y luego tenemos la parte de TempDB que también comparte el disco con el de datos. Es decir, tengo un solo disco para datos, logs y TempDB. Y por otro lado tenemos la opción optimizada para Data Warehouse específicamente, que es muy similar a la transaccional. Noten que casi no tengo diferencias de configuraciones. Bien, esto es interesante porque estoy preconfigurando los discos y cómo SQL se va a instalar. También tengo la opción de utilizar beneficios híbridos de licencia de SQL, o si ya tengo una licencia de SQL en donde puedo ahorrarme costos. Si quiero configurar el parcheo automático para SQL, si quiero automatizar los backups, es decir, si quiero habilitar una rutina de backup específico, por supuesto recuerden que esto me va a generar probablemente mayores costos porque estoy dando de alta nuevos servicios. Y por otro lado, si quiero utilizar los servicios analíticos avanzados con R, si los quiero habilitar o no, especialmente para servicios de Machine Learning. Esto es propio de la configuración de una imagen preconfigurada de SQL Server dentro de una máquina virtual en Azure. Es muy interesante, nos ahorra tiempo y finalmente estoy cumpliendo con el licenciamiento de SQL. Ahora ustedes nos podrán decir, bueno, pero ¿qué pasa si no quiero darlo de alta así? ¿Qué pasa si yo instalo aparte un SQL Server? ¿Azure va a detectar algo al respecto? Bueno, vamos a mostrar una máquina virtual que ya contenga un SQL Server. Aquí tenemos una máquina virtual que se llama ALG Prod Sonar VM, que la hemos creado primero con el sistema operativo solo. Y luego le hemos agregado un SQL Server, ¿sí?, a la instalación como software agregado, pero en ningún momento elegimos una imagen personalizada, una imagen preconfigurada con SQL. Es decir, no pasamos por el asistente que vimos recién, sino primero generamos la máquina, nos conectamos por RDP e instalamos todo el resto. Es una imagen de Windows 2019 Data Center, una máquina virtual que está en el este de Estados Unidos, un tamaño B2MS con 8 GB, es una máquina chica, común, una instalación común que podemos tener. Pero como tiene un SQL Server dentro, de hecho, miren los discos, tiene un disco de sistema operativo y un disco de datos específicamente. Como tiene un SQL Server dentro, noten que aquí tengo una opción adicional en Settings que se llama SQL Server Configuration. ¿Qué es esto? Bueno, Azure detecta que tiene un SQL Server dentro de esta máquina virtual, por lo cual me genera una opción específica en donde nos da una experiencia de gestión de SQL para ver todas las opciones que tengo dentro disponibles. Nos da la posibilidad de gestionar la máquina virtual con SQL. Si yo hago un clic aquí, voy a ir a un segmento reducido de mi máquina virtual que se llama SQL Virtual Machine, que de la misma manera aparecería si yo utilizo una imagen preconfigurada, obviamente, en donde aquí tengo opciones específicas de SQL. ¿Qué opciones específicas de SQL? Bueno, vamos a conocerlas, vamos a la parte de configuración. Para poder acceder a estas opciones de configuración, noten que la máquina tiene que estar encendida. Yo no puedo acceder a la parte de configuración, seguridad, parching, backups y demás si la máquina no está encendida. Lo que sí podemos ver es la parte informativa en donde me dice que el sistema operativo es Windows Server 2019, que es una máquina estándar B2MS, que hace utilización de un beneficio híbrido de SQL y que tengo una configuración específica de SQL que si hago un clic voy a poder verla, pero
si la máquina está encendida. Noten que en todo momento necesito que la máquina esté encendida. Entonces, lo que vamos a hacer es encender la máquina. Vamos a volver a la sección anterior, vamos a hacer un overview y vamos a darle encender a nuestra máquina virtual para poder empezar a ver toda esta información que detecta Azure de mi SQL, de mi instalación de SQL dentro de mi virtual machine. Ahora sí, una vez que está encendida mi máquina, ya vamos a volver a la parte de SQL Server Configuration y aquí vamos a ir a Manage SQL Virtual Machine. Una vez que ingreso, se empiezan a habilitar algunas secciones, ¿sí? Noten lo siguiente. La sección que tengo habilitada es la de Configure y específicamente voy a tener acceso a la parte de SQL Server Licensing, que en este caso tengo un beneficio híbrido porque ya cuento, ¿sí?, con una licencia a través de un programa, por ejemplo, que es el de Software Assurance. Por lo cual yo selecciono Azure Hybrid Benefit, confirmo de que realmente tengo esto y configuro qué edición tengo instalada dentro. Noten que tengo Developer Express, Standard, Enterprise y Web. A medida que voy configurando, por ejemplo, la Developer no soporta beneficio híbrido, la Express tampoco. Standard sí, Enterprise sí, Web no. Por lo cual es importante tener coherencia entre estas ediciones que estoy configurando específicamente. Y la parte de storage, seguridad, parcheo, backups, no las tengo disponibles. ¿Por qué? Vamos al overview. Aquí lo que me dice es que solamente los tipos de licencia y actualizaciones de edición las tengo disponibles con la actual configuración del modo de extensión de SQL sobre IaaS, que es un modo liviano. Para habilitar todos los features de gestión de mi SQL Virtual Machine, debo hacer un clic aquí. Y aquí lo que debo hacer es estar de acuerdo e instalar de alguna manera un agente que me va a permitir gestionar las configuraciones en forma completa de SQL. Pero noten que sí o sí la parte de licenciamiento la debo configurar porque Microsoft necesita estar informado al respecto. Necesita entender si estamos cumpliendo con las opciones de licenciamiento que tenemos disponibles. Ahora bien, si yo acepto la gestión completa de mi SQL Virtual Machine, voy a poder habilitar las opciones de seguridad, parcheo, backups y additional features para integrarlas a mi máquina virtual. Es muy cómodo hacer esto. Lo que tengo que tener en cuenta es que si yo confirmo esto, se va a reiniciar mi servicio de SQL Server en la máquina virtual. Si le doy clic en confirmar, noten que se va a hacer un deployment y de alguna manera va a tomar un control completo esta parte sobre mi instancia de SQL. Vamos a guardar unos minutos. Noten con lo que sucede mientras esto se despliega que acá vamos a tener como una actualización, como un refresco automático hasta que se termine de instalar todo lo necesario en mi servicio de SQL, el agente necesario que ya no va a ser liviano para poder disfrutar de esta extensibilidad, de esta gestión completa. Una vez que finalizó la instalación, noten que, vamos a dar una vez refresco, ya se habilitaron todas estas secciones de configuración. Bien, vamos a notar que ya tenemos monitoreo de varias cuestiones, de log, de datos y otros. Aquí ya tengo algunas cosas configuradas, Storage Configuration, SQL Connectivity, hay otras que no todavía, pero ya tengo control completo. Noten que en Configure, ya abajo tengo informes de uso, cómo está configurado mi SQL. En la parte de seguridad, yo podría estar reconfigurando las opciones de conectividad de SQL, lo mismo que teníamos en el asistente cuando estábamos creando la imagen, pero recuerden que en este caso es una máquina que yo instalé el SQL a mano, por lo cual llego a lo mismo finalmente. El parcheo puedo habilitarlo o deshabilitarlo, el parcheo automático de servicios esenciales de SQL. Puedo configurar la parte de backups, habilitar o deshabilitar. Y additional
futures, como por ejemplo los servicios basados en R para analítica avanzada. Recuerden que cada vez que yo hago un clic aquí, de alguna manera estoy agregando servicios, ¿sí? Servicios que probablemente tenga que pagar, servicios de automatización, servicios de resguardo y recuperación, etc. Pero noten cómo en cualquiera de los dos caminos, crear una imagen preconfigurada de SQL Server o instalar una máquina virtual a mano en SQL, termino finalmente en opciones muy similares, idénticas, que tiene que ver con el reconocimiento de que esto es una SQL Virtual Machine dentro de las opciones de infraestructura como servicio de máquinas virtuales. Muy interesante, lo tengo a mano, lo tengo a disposición. Y aparte, algo más para destacar con respecto a SQL Server en Azure, es que si creamos un nuevo recurso, buscamos bases de datos, ¿sí? Específicamente por aquí, nos vamos a encontrar, si vamos a ver todas, buscamos el publicador Microsoft, vamos a notar que tenemos algunas opciones, como por ejemplo un SQL Server iWise on Cluster, publicado por Microsoft, en donde lo que podemos hacer aquí, vamos a volver aquí, es crear una solución completa basada en SQL Server que tenga dos controladores de dominio, un internal load balancer, dos máquinas virtuales con SQL Server y un file share whiteness. Esto nos ahorra tiempo en el caso de que tengamos que hacer algún tipo de laboratorio o algo así, en donde nosotros quisiéramos levantar un always on en forma rápida. Es para tener en cuenta que aquí me va a crear un dominio, en el caso de que lo necesite, una availability group y máquinas virtuales con todo preconfigurado, con un always on preconfigurado. Es una opción que tenemos, es una salida rápida si tenemos que hacer una POC rápida, una prueba de concepto sobre un clúster de SQL Server sobre máquinas virtuales. Es interesante esto. Bien, en esta lección hemos recorrido las principales opciones que tenemos de SQL Server sobre máquinas virtuales, una de las opciones que tenemos para disfrutar Microsoft SQL en Azure con las consideraciones de opciones especiales de las máquinas virtuales, imágenes y soluciones que podemos preconfigurar o tener preconfiguradas en nuestro Azure. Espero que lo hayan disfrutado. Este video forma parte del diplomado de Azure Fundamentals, un diplomado gratuito sobre un montón de temas de Azure. Más información en los detalles del video.